Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas al segundo o tercer vídeo ya de Dragontopia. Y es que, como ya sabéis, hace unos cuantos días salió un nuevo dragón en esta nueva precompra, esta nueva preventa de Dragontopia, que ya sabéis que este Dragontopia saldrá a finales de este año, lo cual ahora tenemos por $30, si mal no recuerdo. Tenemos dos dragones, un árbol de habilidades y un skin. Con lo cual todavía yo creo que no merece la pena comprarlo, pero creedme que los dragones son increíbles, porque tenemos a la parte de la furia nocturna y la furia diurna, ya que pues están inspirando un poco en cómo entrenar a tu dragón, lo cual no es una colaboración directa con ellos, pero se están pues medio orientando en dragones, un mundo de dragones, van a ser islas flotantes de cristales y todo eso, que va a ser una auténtica locura. Dicho esto, ya sabéis que ayer subí el vídeo del Umbra, también creo que ya he subido el vídeo de cómo domesticarlo, ¿vale? Hoy vamos a tener la parte diurna, vamos a tener el nuevo Lumina y también luego más tarde pues tendréis el cómo domesticarlo. Vuelvo a repetir, no voy a hacer guías completas, ¿vale? Guías completas vendrán cuando salga Dragontopia, porque actualmente lo veo inútil, lo veo una tontería. Os voy a enseñar a tamearlo y ya está. Pero bueno, eso dejarlo claro ya en un primer momento. Creo que estas dos criaturas pues salen solo en Ragnarok. Pues el Umbra lo podremos obtener solo de noche y el Lumina de día, ¿vale? ¡Pum! Mirad qué cosa más bonita de dragón. O sea, tiene algo que ver con Umbra. También en lo que me he fijado es que todas las Luminas son hembras y todos los Umbras son machos, ¿vale? Hay una skill del árbol de habilidades que lo veremos seguramente mañana, que los podemos, creo que, aparear. Creo que los podemos aparear, porque es una skill que ahora mismo no recuerdo cuál es. Imagino que será por aquí, ¿no? Dragon Mating. Allows Umbra / Lumina to mate. Con lo cual sí, podemos criar estos dragones. Y a saber qué sale de ahí. Yo creo que saldrá pues un Umbra o un Lumina, ¿no? Siendo macho o hembra. Aquí lo tenéis. Ya veremos el árbol de habilidades mañana, porque hay un montón de cosas aquí que son bastante interesantes. Hoy vamos a ver a la criatura en cuestión. He sacado unos cuantos para que veáis un poco su colorización. Mirad qué cosa más bonita de criatura, ¿eh? Este sí que me gusta más que el Umbra. Me recuerda también un poco a Spiro de Dragon. Me recuerda un poco, no es a vosotros, pero mirad qué cosa más bonita. O sea, es súper bonito, ¿eh? Este me gusta más que el Umbra, fíjate lo que te digo. Y diréis, Plugin es igual. Sí, es un poco igual, pero es un poco lo, digamos que los cuernos y tal pues no son tan parecidos, ¿no? La verdad que está muy guapo. Este sería Lumina, ¿vale? Ya os digo, esta es solo hembra, Umbra es macho. Ya bien vimos todas sus habilidades del Umbra. Más o menos sus principales son exactamente iguales o parecidas, pero las secundarias sí que son un poco diferentes, ¿no? Ya sabéis que con el Umbra pues eran meteoritos redirigidos, ¿vale? Pues con Lumina será totalmente al contrario, ¿vale? Será un proyectil que tú puedas disparar y que vuelve hacia ti. Seguramente a lo mejor para curarte o algún tipo de cosa rota, ¿no? Voy a pillar este de aquí. Andares. Ay, no vi la animación de subida de nivel con el Umbra. Me vais a matar. Así correría a saltitos. Ya os digo, estas animaciones pues sin más, ¿no? Animación de subida de nivel. Animación de subida de nivel un poco pocha, ¿no? Creo que la tiene otro dinosaurio. Corregidme si me estoy equivocando. Como veis, pues tendríamos dos modos, ¿vale? Tendríamos el modo hover, que es estando quieto, ¿vale? Para poder disparar, para poder hacer nuestras habilidades. Y el modo de sprint, ¿vale? Que iríamos mucho más rápido, consumiendo así nuestra estamina arriba a la derecha, lo podéis ver, ¿vale? Así pueden hacer maniobras, como podéis ver. Aunque en la estamina también aparece eso que veis amarillo a la derecha. Eso es la estamina, ¿vale? Para que no tengáis que mirar arriba a la derecha. Esa es la estamina. Aquí tenemos más maniobrabilidad de nuestro Lumina o de nuestro Umbra, ¿vale? Aquí podemos hacer diferentes skills, ¿vale? Giros también, bien chulos. Ahí está. Y así controlamos también su velocidad, que sería lo de la izquierda, ¿vale? Nos metemos en modo hover. Y aquí lo mismo, ¿vale? 3 clics izquierdos, mordisco y luego un garrazo, ¿vale? Como podéis ver, luego manteniendo, pues podemos, si por ejemplo yo tengo en mi punto de mira al trike, si yo mantengo, nos dirigimos al trike y le pegamos, ¿vale? Esto creo que no hace sangrado, como podéis ver. Y esto tampoco debería hacer sangrado.
Tampoco debería hacer sangrado, pero bueno, ya sabéis qué es esto. No, ya sabéis qué es esto. Por cierto, la C no sé para qué sirve. O sea, no sé para qué sirve la C. No sé si de alguna forma yo puedo mirar lo que hace la C. A lo mejor en el árbol de habilidades. Pero yo, si le doy a la C, ¿vale? Dejamos aquí un punto, ¿vale? Que si yo me alejo, veis que va bajando lo que sería ese timer. Yo, por ejemplo, dejo ahí una luz guía, ¿vale? Si yo le doy otra vez a la C, pues nos teleportamos otra vez hacia la luz guía. Esto no pasa como con el Umbra, que tú disparabas el proyectil y directamente te teleportabas a ese proyectil, ¿vale? No sé si con Lumina también será exactamente lo mismo, ahora lo comprobaremos, ¿vale? Cuando se me quite el cooldown, ¿vale? Si yo disparo con el clic derecho, ¿vale? Yo no puedo ir de ninguna forma con la C, ¿vale? O sea, tú dejas un punto, ¿vale? Tú dejas un punto con la C, ¿vale? Y con la C te teleportas a ese punto, ¿vale? No es como el Umbra, que el Umbra pues se ve beneficiado de que tú dispares un proyectil y te hagas teleporta a ese proyectil. Tú de esta forma lo que haces es poner un punto A, ¿vale? Y desde un punto B te diriges al punto A, ¿vale? Yo, por ejemplo, quiero dejarme aquí un punto, ¿vale? Yo puedo irme con el sprint, ¿vale? Lejos. Me puedo ir lejos, a donde yo quiera, ¿vale? Vuelvo. Y como veis, yo todavía el timer sigue pasando con el tiempo. Veis que ahí está todavía la luz, ¿vale? Yo le doy a la C antes de que se termine y puedo volver a esa localización que previamente ya he dejado esa luz, ¿vale? Que esto viene muy bien, sobre todo si te quieres ir a scoutear zonas y no quieres volver a base o te has olvidado de algo, pues puedes dejar la C, puedes avistar el entorno y puedes volver, que en entornos PvP puede estar también muy pero que muy bien. Sobre todo yo creo que Dragontopia será mucha batalla aérea, mucho PvP aéreo, que esto la verdad que viene bastante bien, ¿no? Luego, manteniendo el clic derecho, tendríamos como el Umbra, ¿vale? Que le podemos seguir manteniendo, se va rellenando con el tiempo, ¿vale? Yo lo suelto y son misiles teledirigidos a donde estemos mirando, a la criatura objetivo que estemos mirando, ¿vale? Ahí está. Y luego con el clic derecho, ¿vale? Yo disparo, ¿vale? Por ejemplo, le quiero dar al trike, pero quiero que vuelva. Ah, vuelve el proyectil igualmente y le metemos un debufo de luz, que lo que hace es que sea la criatura o que le metamos... Ah, no, le hacemos más lento. Si veis, mira, yo le doy aquí, pum, y vuelve a mí. O sea, digamos que es como un frisbee, ¿no? Ahí, pum. Le damos, le metemos el debufo del light y ese proyectil ya no vuelve. Bueno, sí vuelve. O sea, es como un boomerang. O sea, yo disparo y depende de dónde esté, ¿vale? Me va a volver ese proyectil. Va como un pelín de lag por el tema de la luz, ¿vale? Yo disparo ahí, ¿vale? Si yo me voy o me alejo, yo no le voy a volver a activar. Cuando ya hace la trayectoria pega. O sea, digamos que el Umbra puedes controlar el meteorito, pero este, por ejemplo, si yo disparo allí y yo me voy alejando, ¿vale? Este proyectil hará daño depende de las criaturas que tengan su trayectoria. Si yo, por ejemplo, vale, yo lo disparo aquí, suponte, ¿vale? Yo disparo allí y ahora me volverá. Pero claro, no hay ninguna criatura a mi paso, con lo cual yo disparo al Bronto, ¿vale? Y el Bronto me lo devolverá. O yo disparo ahí al Trike, ¿vale? Y ahora me lo devolverá. Hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño al volver el proyectil, ¿eh? O sea, el proyectil hace un mínimo daño. Vale. O sea, cuanta más trayectoria tenga, al igual que el Umbra, ¿vale? Cuanto más trayectoria tenga a la par que el Umbra, ¿vale? Porque esto no es tú disparas aquí y yo lo mando allí. No, esto no es como el Umbra. Este vuelve directamente a tu cuerpo, a tu dragón, a tu Lumina, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero disparar, yo disparo en línea recta, ¿vale? Ese proyectil, si criaturas están viniendo hacia mí, ese daño se verá incrementado, depende de la trayectoria que tenga yo el proyectil que he lanzado previamente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, esto sigue atravesando y luego vuelve, ¿veis? Y hace mucho más daño. Esto es una auténtica locura, ¿eh? Me gusta más el Umbra, porque el Umbra lo puedes redirigir donde a ti te dé la gana. Esto es solo en línea recta, porque va a volver a ti, o no en línea recta. Yo disparo en un proyectil, yo me puedo ir, por ejemplo, me puedo estar yendo y me viene otra vez el proyectil. O sea, cualquier criatura que venga a atacarte a ti está jodida, porque a más trayectoria tenga el proyectil, si yo me alejo, ¿vale? Más daño va a hacer ese proyectil, porque el proyectil va y viene. O sea, no es activarlo y luego otra vez activarlo. A ver, lo puedes hacer,
¿vale? Pero yo os digo, dejad el proyectil, ¿vale? Que siga su curso. Yo no estoy tocando el ratón ahora mismo, ¿vale? No le doy clic. El proyectil vuelve a ti, ¿vale? Sería como un boomerang. Hace como una acción de boomerang, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, encuentro a la criatura también bastante interesante, ¿eh? La encuentro bastante interesante, no con el potencial que tiene el Umbra, que puedes el proyectil lo puedes disparar donde te dé la gana, haciendo también mucho más daño. Pero yo creo que el Lumina es como más de utilidad, ¿no? Mete debuffos. Es el light debuff, que yo creo que atontas a las criaturas o algo por el estilo, ¿no? La maniobrabilidad también es muy buena. Puedes ir incluso izquierda o derecha estando en el hover. No sé, le encuentro una criatura bastante interesante, ¿eh? Sí es cierto que no tiene tan potencial como el Umbra, pero encuentro una criatura, la verdad, muy buena, ¿eh? O sea, pero muy buena. O sea, este bufo, o sea, como veis, me quita el agro también. Me estoy dando cuenta que te quita el agro también. Interesante, Lumina. ¿Vosotros qué sois más? ¿De Team Umbra o de Team Lumina? Dejadmelo abajo en los comentarios. A ver, voy a despachar ya este pesado porque me tiene ya frito. Me tiene ya frito este pesado. A ver, voy a disparar esto. Y que se rellene. Ya estaría. Pesado. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Vale, ya está. Otro fuera. Pues nada, la verdad es que tanto el Lumina como el Umbra me han gustado bastante. Veremos a ver el dragón que viene en octubre, se supone. Veremos a ver porque es un dragón mucho más grande, mucho más fiero. Y veremos a ver, pero la función que hace el Lumina y la función que hace el Umbra son totalmente diferentes. Es cierto que los ataques principales pues son los mismos, pero los ataques secundarios la verdad que el Lumina es mucho más orientado al support, ¿no? A ver, que mete daño también, ¿eh? Pero no mete tanto daño como lo hace el Umbra. O sea, no mete tanto daño, vamos, ni de broma. Ni de broma. ¿Qué sois más? ¿Team Umbra o Team Lumina? Dejadmelo abajo en los comentarios. Por cierto, luego más tarde o mañana tendréis el vídeo viendo cómo se domestica esta bestia. La verdad, los dos también creo que son diferentes. El del Umbra está bastante bien y veremos el del Lumina, que todavía no me lo sé. Lo tengo que aprendérmelo. El del Umbra me lo sé un poco, pero el del Lumina todavía no, porque lo estoy grabando justo cuando ha salido el día después, cuando ha salido la criatura, ¿vale? Esto lo tendréis seguramente a lo mejor miércoles, el vídeo, miércoles, jueves, martes, miércoles, este vídeo, ¿vale? Mejor dicho, martes, miércoles. Así que nada, gente, ¿qué os ha parecido el Lumina? Déjamelo abajo en los comentarios, ponedle nota también del 1 al 10, espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre, ya os digo, reventad el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. Si no estás suscrito todavía al canal, yo que tú me suscribías y apretar la campanita para no perderme ningún futuro vídeo, porque mucha gente que ve mis vídeos no está suscrito y me parece muy feo y muy mal. Así que nada, que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.